Bueno, cuando me comentan que tenía que moderar esta mesa, dije, soy una afortunada. En la vida hay veces que la abundancia llega de la manera más inesperada y ahora me acabo de dar cuenta que Nieve Ortega es hermana de alguien que fue una amiga entrañable en el colegio cuando estuvimos juntas. Qué casualidad, ¿no?, que estemos aquí, nos reúna aquí de esta manera. Ayer me contaba Pablo Pineda que él quería empezar hoy hablando un poquito de la película de Campeones. Creo que todos los que estáis aquí la visteis, ¿vale? Y él quería hacer una serie de puntualizaciones sobre esa película, y si queréis podemos empezar aquí y abrir aquí esta mesa de debate. Así que, Pablo, la palabra es tuya. No sé si funciona ese micro o si no te paso este. No se escucha. Claro. Ahora. Ayer estuvimos viendo la película y me di cuenta, y yo creo que, no sé si Miguel ha visto la película. Yo pienso que el profesor, que está conmigo, que tanto el profesor como el entrenador, yo creo que va un poco a la par, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final todo parte de algo fundamental, y es la confianza. Si un profesor no confía en su alumno, mal rollo. Igual que un entrenador, si no confía en su equipo, también mal rollo. Yo creo que todo parte de ahí. Yo creo que si el profesor no cree en la inclusión, ni el entrenador no cree en la inclusión, empieza mal, empieza a iniciar. Yo creo que a partir de ahí es cuando se empieza a hacer la inclusión. La inclusión no se hace hacia ¿cómo diría? No se hace parte de una confianza, parte de un... Sí, voy a intentarlo por lo menos, ¿no? Voy a intentarlo, voy a darle esa oportunidad y voy a intentarlo, voy a darle la oportunidad y voy a ver cómo es ese alumno. Yo creo que ahí es cuando empieza la verdadera inclusión. A mí me gustaría que aclarara una cosa, porque Dime. tú conoces al profesor, a López Melero, hace muchísimo tiempo. ¿Con qué edad lo conociste? Bueno, aquí ahora, por lo menos lo tengo al lado y me puede dar una colleja perfectamente. Pero sí es verdad que yo empecé partiendo. Mira, le voy a dar una alegría. Dice que nunca lo digo, pero hoy lo voy a decir. Y es verdad, yo parto del modelo del proyecto Roma, y es verdad. Y la verdad es que yo lo conocí, yo empecé a dar mi primera conferencia, si no me equivoco mal, allá por 1990, contigo. Fue él el que me enseñó. Fue él, con su vehemencia y su labia desmesurada, a enseñarme a dar una conferencia. Yo tenía 15 años, aún me acuerdo, en Tenerife, en 1990. Allá estuvimos los dos. Claro, en aquella época yo estaba en el instituto, con lo cual me era fácil contar mi experiencia. Bueno, esté por ahí, por esa época, más tarde, ¿no? Estaba en el Benjamín, fijaros, qué pequeñito era. Ahora estaba en el colegio y ya daba mi primera conferencia. La verdad que, hombre, está claro que él me puso, pues como digo yo ahora, en el vestuario, en la puerta del vestuario, decir, ¡hala! Habla. Y la verdad que ahí empecé. Y creo que esa es la confianza que acabo de decir, ¿no? Esa es la confianza que acabo de aludir, ¿no? Tú confiaste en mí, empecé a hablar, y empezamos a hablar del proyecto Roma,
en aquella época en el instituto. La verdad que quizá ahí, cuando, yo creo que ahí se empieza todo, ¿no? Ahí empecé a confiar en mí, a confiar en... Porque claro, hasta entonces nunca he dado una conferencia, ¿no? Y me da la tranquilidad con que hablo, ¿no? Yo creo que eso también se entrena. Mira por dónde. Se educa, se entrena. Se planifica. Vamos a ver, Pablo. Sí, Tú tenías 8 años, estabas con don Higinio. es verdad. Déjame que hable, ¿vale? Tú tenías 8 años cuando yo te conozco en el colegio Bergamín. Sí. Eras alumno de don Higinio y estábamos en el despacho de Pepe Pérez, el director. Y fue ahí donde nos conocimos porque yo daba clase en la facultad y la novia de un primo tuyo, que yo no sé si después se cuajó ese noviazgo o no, pues me habló de ti, era alumna mía, me habló, oye, te encantará conocer a un chico con síndrome de Down, porque yo había hecho mi tesis doctoral en Alcalá de Henares, y entonces fue cuando te conocí. Entonces, Pablo Pineda es una persona con mucha suerte. Pablo Pineda hizo todo su EGB porque la Delegación de Educación y el delegado de Educación, José María Ruiz Povedano, y después Juan Paniagua, después Juan Alcaraz, y después Pepe Nieto, los que son de Málaga sabrán de quién estoy hablando, pues permitió que pudiéramos hacer un proyecto de investigación. Yo dirijo el proyecto Roma desde hace muchos años y Pablo no era Pablo, era su familia, era Roque, era Maruja, era Miguel Ángel, era Manolo, era su familia, porque nosotros no trabajamos con sujetos, sino mejorando los sistemas. Por tanto, yo conozco muy bien toda la historia de Pablo desde que tenía 7 u 8 años. Después entró en bachiller también como un proyecto de investigación, en una lucha en el Cánovas del Castillo, en donde la Delegación de Educación puso un equipo formado por 4 personas que yo dirigía, en el que estaba María José Paraje López, que era la profesora de apoyo que tuvo que hacer de nuevo bachiller con Pablo, porque entraba en todas las clases y teníamos reuniones con todos los profesores para poder explicar. Yo recuerdo en un examen, cuando le explicaba la diferencia entre el toro de Mesopotamia y el toro de Grecia, porque parecía que en arte tenía que diferenciar el toro de un sitio y de otro. O sea, y ahí fue donde tuvimos que luchar con la Junta de Andalucía para poder dividir el curso de bachiller en 2. Porque el proyecto de Pablo fue siempre para cambiar el sistema educativo. Nunca fue para que Pablo aprendiera. No era así. Era proyecto de investigación para cambiar las instituciones. Igual que hicimos cuando termina bachiller, sus padres no querían, decían que no debía estudiar magisterio. Él quería estudiar historia porque él es un amante de los relatos y de la historia. Creo que es de las cosas que más le encanta. Y te podrás encontrar a Pablo en una biblioteca leyendo historias. Y entonces yo le dije, Pablo, si hacemos historias, difícilmente podemos construir un modelo de trabajo con profesorado. Y entonces la Facultad de Ciencias de la Educación fue un proyecto Pablo como universitario, que tuvimos que luchar contra la secretaría de la universidad, ¿te acuerdas o no? Sí. En donde decían que una persona con síndrome de Down como deficiente mental no podría nunca estudiar en la universidad. Y tuvimos que luchar, y con la directora general y con todo Dios, para poder luchar. Y entonces Pablo ha sido una persona con mucha suerte en todo este proceso, porque era un proceso de abrir todas las leyes que estabais antes hablando. Igual que antes, cuando estabais hablando de la diferencia entre exclusión, segregación, integración y inclusión, eso lo hicimos Pablo Pineda y yo con un papel, con una servilleta, en donde pusimos, porque también Pablo y yo nos hemos emborrachado, porque ya está bien de que la gente se harte de beber Coca-Cola, hasta que un día nos hartamos de
Sí, no, desde luego Miguel es... Rincón. Bueno, Para quiero eso decir, es- y en un papel hicimos todo eso y eran con signos más y menos. Eran signos más y menos. ¿Eh? Y igual que hicimos el cambio de paradigma también, Sí. con 2 servilletas cruzadas. O sea, todas esas cosas que se van montando ahí, tiene toda una historia y toda una evolución. O sea, Pablo Pineda no tienen que verlo, o no deberían verlo, como una persona con síndrome de Down que ha sido capaz de llegar a donde ha llegado. No. Ha sido todo un proyecto de trabajo y de investigación. Como él acaba de decir, dice, no reconozco que pertenezca al Proyecto Roma. Claro, cuántas reuniones he tenido yo con la familia, con Roque y con Maruja. Una cuanta, desde luego. Como he tenido con las 2000 familias que en mis 42 años de trabajo llevo. Y no trabajamos sobre sujetos, siempre trabajamos sobre contexto. Por tanto, gracias Pablo por hablar del Proyecto Roma. ¿Eh? A partir de ahora empezaré a hacerlo. No, lo que pasa es que también hay que decir todo eso, igual que la psicopedagogía, pues no se terminó. Y no se terminó por razones que vosotros bien sabéis, la familia. Y quedó el practicum, y quedó el diagnóstico y los trastornos de aprendizaje de Juan Romero. Es verdad. Por eso, entonces, yo creo que es imprescindible conocer la realidad. O sea, Pablo Pineda aparece en un momento, pero está también Ramón. Están tantos niños y tantos jóvenes que tienen una autonomía increíble. Ramón es... ¿Ustedes han visto alguna vez algún chico trisómico con una moto por la ciudad? ¿No lo han visto? Pues Ramón tiene su... y es entrenador en el Valle Inclán y tiene una autonomía absolutamente... y tantos otros chicos con síndrome. Bueno, quiero decir que sí, Pablo, gracias por hablar del Proyecto Roma. Sí, y no, me lo está olvides, claro que y no lo olvides. empecé ahí empecé a no demostrar, porque yo no tengo por qué demostrar nada, ¿no? Es la sociedad la que tiene que cambiar, ¿vale? Pero bueno, por lo menos yo decía, por lo menos intentaba que la sociedad se diera cuenta de que tenía que cambiar, ¿no? Y aquí estas extrañas parejas, porque yo siempre me junto con extrañas parejas. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Que siempre me junto con extrañas parejas. No lo sé si yo soy pareja tuya. Hombre, No eres de mi gusto, ¿eh? pero aquí los dos hemos hecho de todo. Sí, hasta dormir juntos. Hasta dormir. O sea, Y conocer a Feinstein. también. Y con la Feinstein y con todos los grandes, a Maturana, a los grandes autores, a los grandes pensadores. Porque han venido al Proyecto Roma, Pablo. Sí. No porque sean personas, sino han venido y pertenecen. Porque son nuestros fundamentos. ¿Vale? Entonces, no yo conozco, sino que son nuestros fundamentos en el Proyecto Roma. Personalmente, escucharlos para mí también me ha sido un Claro. honor, por supuesto. Porque no los conocía también. Bueno, pero que no hemos venido nosotros a hablar de esto, digo yo. Sino de escuela inclusiva, ¿no? No, pero sí es verdad que digo lo de las extrañas parejas, porque después de dejarte a ti, me junto con el Lang. O sea, son extrañas parejas, ¿vale? Que todas son experiencias únicas e irrepetibles, ¿no? Pablo, a mí me gustaría preguntarte si conoces a más personas que han hecho un tránsito o un camino parecido al tuyo, para demostrar socialmente que se puede. Conocer, bueno, acaba de dar un ejemplo Miguel. Y más gente. Y más gente. En Roma. ¿Tú te acuerdas de...? Porque el proyecto Roma, que se conoce así en España, tiene su origen en Roma, trabajando en el Hospital Bambino Jesús, que estuve trabajando durante 2 años. Y allí se conoce como Proyecto Málaga. ¿Sí? Y Pablo ha ido muchas veces también a Roma acompañando. Y allí teníamos a un chico que terminó sus estudios de perito. De hecho, perito se dedicaba a los vinos y todo eso. Un chico guapo, tú no sé si te acuerdas, que estuvo luego en mi casa viviendo. Y nada, y hay bastantes otros. Yo llevo varias investigaciones en Perú, que también está en Perú y en México, que si hay otra gente también. Y en Granada también tenemos a la chica que terminó arte y está trabajando de restauradora. Claro, está trabajando de restauradora
en la Alhambra. O sea, pero lo que yo no entiendo, porque esto es un proyecto de la Junta de Andalucía y patrocinado por la Junta de Andalucía. O sea, a mí me da dinero la Junta de Andalucía para investigar y luego la Junta de Andalucía no pone en práctica las investigaciones que nosotros hacemos. Yo creo que... incongruencia. Pero es que no lo ponen en práctica. Pero chiquillas, yo soy responsable de un grupo de investigación, un 246, en donde una de las líneas de investigación es el proyecto Roma. Y tenemos que mandarle un informe y toda la producción científica, cada año se lo tenemos que mandar a la Junta de Andalucía. Y sin embargo, no ponen en práctica eso. Yo puedo contar más. La consejera Adelaida de la Calle, que fue consejera durante un tiempo, nosotros íbamos a montar un colegio para desarrollar el proyecto Roma en cada una de las 8 provincias. Y el convenio se quedó encima de la mesa de la consejera. Y cuando vino la otra consejera, que no sé si es de Huelva o por ahí, yo toco la puerta y le digo qué pasa con ese proyecto y qué vamos a firmar. Porque esto es el día 7 u 8 de abril del año pasado, del 2018, antes de que... Y vamos a firmarlo el rector de la universidad, junto con la consejera, y sin embargo, murió. O sea, se cambió la consejera y murió, y se quedó en la mesa. No se puede entender estas cosas. Entonces, es una lucha permanente. Entonces, no se puede entender. Y el proyecto Roma está dando sus resultados. Ahí hay multiplicidad de libros, de trabajos, de artículos científicos, y no se ponen en práctica. Las razones, pues los políticos tendrán que dar razones. ¿Por qué no ponen en práctica las propias investigaciones que patrocinan? Es que no se puede entender. No se puede entender. Bueno, Miguel, mira, como hay gente que ya quiere hacer alguna pregunta. Por supuesto. Vale, Perdonad que si no hemos enrollado por este lado. bueno, pero yo como base de entrada, porque la gente ya se ha contextualizado un poco qué es el proyecto Roma, que Pablo es un ejemplo más de muchas personas que están haciendo también ese camino, que por tanto se demuestra que se puede, ¿no? Que hay base teórica y práctica para que la integración sea real. La inclusión y la equidad en la educación. Sí, bueno, yo muchas gracias. Ha sido muy bonito para mí este momento conversación entre vosotros y os lo agradezco que lo hayáis compartido con desconocidos y desconocidas. Yo quería hacer 2 alusiones. Una es a algo que ha salido esta mañana, que a lo mejor no es ahora el momento, pero si no, sí que me gustaría comentarlo contigo, que es el tema de la controversia sobre los centros de educación especial. Porque teniendo yo un poco la visión que habéis planteado esta mañana desde la mesa, he oído familias y he oído padres y madres con hijos e hijas que están en centro de educación especial defendiendo los servicios que les da ese modelo a sus familias. Entonces, creo que hay una controversia que entiendo que habrá argumentos a favor y en contra y que habrá lógicas y razonamientos lógicos a favor y en contra de esos centros. Y la otra referencia o que quería compartir con ustedes aquí esta mañana, yo por circunstancias ahora mismo estoy presidiendo la Federación de AMPAs de Granada, FAMPA-Alhambra, y hemos tenido un caso bastante complicado que todavía está encima de la mesa y por resolver en relación a la escolarización de un alumno de secundaria con atrofia muscular que voy a hacer una interpretación muy personal, como no está aquí el delegado, la puedo decir, que por la precariedad, bueno, pues lo digo, pasa nada, lo digo, me pongo de espaldas a la cámara. Como se ha precarizado tantísimo el sector profesional de los apoyos y de las monitoras, en este caso, que son todas mujeres, de apoyo especial, tienen unos pliegos de condiciones que están recurridos, que hacen unos contratos menores cada 2 meses, los prorrogan. Bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento. Bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento entender que hay una realidad laboral muy compleja, una administración que está subcontratando servicios fundamentales para garantizar el derecho a la educación de estos menores
Y la consecuencia ha sido, en Granada ha habido durante 2 meses un adolescente de cuarto de la ESO con un currículum muy bueno que no ha podido asistir a clase. Y ahora asiste en función de si la monitora le puede atender ese día o no le puede atender. O sea, no solo la administración no apoya, sino que creo que está atendiendo, y esto no es una cosa de ahora mismo, no es de este último gobierno, ¿no? Lamentablemente no es tan sencillo de solucionar. Viene precarizando un sector que es fundamental para garantizar que nuestro alumnado esté escolarizado, ¿no? Y que, bueno, nada más, gracias. Vamos a intentar ser un poco breve en la respuesta. Yo voy a ser muy breve. Mira, eso es cuestión muy fácil. Si pensáis que son personas deficientes o discapacitadas o no. Si la diferencia es un valor o es un defecto, una lacra social. Y punto. Y es un problema ideológico. No hay más historia. No es un problema didáctico. Es un problema ideológico. Es un problema ético. ¿Qué tipo de ciudadanía queremos construir? ¿Qué tipo de hombre y mujer queremos construir para el siglo XXI? Nada más. Si lo que queremos es hacer, como, claro, el sistema... Hay 2 modelos. El modelo de desarrollo económico sustentado en la economía, punto. Eres cuanto ganas, y punto. Y la gente va viviendo en función de eso. O el sistema del modelo de desarrollo humano. Y os he dicho esta mañana, lean a Martha Nussbaum, o lean a Nancy Fraser, o lean a tantos y tantos. Y no lean a ningún español, porque no han hecho nada sobre inclusión. No lo lean. Ni por justicia social. No lo lean, porque son refritos. Son refritos. Y cuando alguien habla, y yo vengo aquí con una responsabilidad pública, y como catedrático de la universidad no puedo venir aquí a contar historia, sino a contar ciencia. Y a decirles, señores, esto es un problema ideológico, ni más ni menos. Y es un problema ético, no es un problema didáctico. Existen modelos educativos que permiten que todos los niños y todas las niñas puedan aprender, y deben aprender, y los hay. A mí me gustaría tener el tiempo suficiente para explicarle punto por punto cómo hay que trabajar en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad o en bachiller, y todas las personas aprenden. Una vez me preguntaron eso, y yo, que antes llevaba bastón, tiré el bastón allí y dije, hola, yo educo a un bastón, a un tronco, educo. Miren usted, que la inclusión no es para las personas que tienen una peculiaridad, es para ustedes, para que cambien la mentalidad, es para que ustedes construyan otra sociedad, es para ustedes, es para humanizarnos, es para respetarnos en la diferencia, para eso es. No es para poner equipo o no equipo. Yo soy utópico, no soy realista, porque la educación es utopía. Es utopía, y yo soy utópico. Nadie me puede hablar en educación, eso. No es ser realista. ¿Cómo que ser realista? No es cuestión de un objetivo, es un principio de acción. Hay que empezar. No es, tengo como objetivo la inclusión, no. Es el origen del cambio. No. O sea, Fleming o cualquier otro, o sea, Marconi o cualquier investigador, Arquímedes o Pitágoras, no dijo, hoy me levanto con unas ganas enormes de descubrir el teorema de Pitágoras. Objetivo, descubro el teorema de Pitágoras. Actividades, recursos, medios, y al final por la tarde dice, me voy a evaluar. ¿He conseguido Pitágoras? Así se estudia en la escuela. Esa escuela es la escuela postindustrial, no es la escuela del siglo XXI, no es la escuela de la sociedad del conocimiento, en donde hay que producir el conocimiento que no existe. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la única manera de producir conocimiento que no existe es con la presencia de personas que tengan dificultades para aprender. Esa es la única herramienta. Cuanto más dificultad haya en una clase, mejor para poder aprender a cambiar los sistemas. Y punto. Que eso no lo lleva ningún partido político. Claro que no lo lleva ningún partido político. Porque eso no da votos. Lo que da votos es sí los libros gratuitos, es sí todo esto de contemplaciones, es dar una donación. Eso sí da votos. Cambiar, hacer una humanidad nueva, hacer un hombre y una mujer distintos, no da votos. Entonces, esto no es un problema didáctico, es un problema social. Y hablar de inclusión es hablar de un problema social. ¿Qué tipo de ciudadanía queremos? Miguel, como ha quedado más o menos clara la idea, quiero que también Nieves Ortega aportar algo, porque ella también
es la presidenta de una asociación de integración de personas con discapacidad y no sé si compartes todo tal cual lo explica Miguel. Sí, yo comparto muchísimas cosas las que dice Miguel, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que veo que nos topamos directamente con un muro que es la realidad, el sistema, ¿de acuerdo? Y estaba totalmente de acuerdo con él de que lo que hay que cambiar es el sistema, ¿de acuerdo? Y la mentalidad sobre todo de la gente. Yo no sé si Miguel va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que para cambiar ese sistema necesitamos tres cosas fundamentales. La primera es la voluntad, ¿de acuerdo? Especialmente de los políticos. La segunda es el tiempo, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y la tercera y fundamental es el dinero, la cuestión económica. Yo me he encontrado muchísimas veces con la ciencia también. Pero yo me he encontrado... La palabra investigación, perdona, vamos, la palabra investigación significa conocimiento nuevo. O sea, hasta ahora me ha servido este vaso, pero ya las circunstancias sociales no le satisfacen. Por tanto, tengo que construir nuevo conocimiento. Eso significa investigación. Y tengo que cambiar. Por ejemplo, vamos a ver. Yo quiero ahora aquí plantear una cosa. ¿Qué es más fundamental o qué es más científico? ¿El tener la observación como método experimental que utiliza la física newtoniana o la lógica para llegar a esa verdad a través de la física cuántica? O sea, si yo puedo llegar a descubrir a través de la lógica, a través de los micros, como dice, ¿ustedes han estudiado algo sobre física cuántica? O sea, sobre energía, no sobre materia. Porque la física newtoniana está sustentada en materia. Y está en macro, y está en átomos, no en partículas. Hay todo un discurso en la física cuántica que nos permite meternos también en la escuela. No es lo mismo el trabajar en grupos que agrupados. Cuando se trabaja en grupos se unen los culos. Cuando se trabaja, agrupados se unen los culos. Cuando se trabaja en grupos se interactúa. Igual que en la física cuántica. O sea, yo me relaciono con Pablo, Pablo conmigo, Pablo se relaciona con Nieves, Nieves con Pablo y conmigo, Nieves con Luisa, Luisa, Pablo. O sea, hay una interacción. Así es como hay que trabajar en la escuela. En ese tipo de interacciones, en los grupos, es cuando se produce conocimiento, no individualmente. Entonces, a lo mejor el discurso de la física cuántica tendremos que traerlo también. Y tendríamos que traer también, digo ciencia, la neurociencia. Es imposible sin conocer cómo funciona el cerebro que se pueda enseñar hoy en día. Oiga, hay que meter la neurociencia en la escuela. Miguel, sí que me parece muy interesante todo lo que cuentas, pero es necesario. Va a una velocidad que yo creo que te estamos siguiendo todos, pero para escuchar también a Nieves, que sería con el discurso... A ver, estaba yo diciendo, ¿vale? Bajo mi punto de vista hacían falta tres cosas. Voy a añadir la ciencia también, ¿vale? Estaba diciendo que hacía mucha falta la voluntad, sobre todo de los políticos, ¿de acuerdo? Sean del signo que sean, el tiempo para aplicar las cosas y sobre todo el dinero, ¿de acuerdo? Por desgracia, a mí muchísima gente me ha dicho que es que cuando planteo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi instituto, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en un edificio que es del siglo XIX, carece de ascensor, carece de rampa, tenemos una escalera que es un peligro, ¿de acuerdo? Un peligro. Eso se arregla con dinero, no se arregla con otra cosa. Si mi instituto tuviera rampa, tuviera ascensor y tuviera lo que es la adecuación de los espacios, podríamos tener alumnado con discapacidad motórica, que ahora mismo no tenemos, ¿vale? Aún así, siendo un centro de 180 alumnos, tenemos 30 alumnos diagnosticados. Motórico ninguno, porque no tenemos la adecuación de espacios, si no seguramente tendríamos más, ¿de acuerdo? Tenemos también motórico. Por un lado yo me encuentro, digamos, con una contradicción. Por un lado, el profesorado de allí estamos muy contentos, ¿de acuerdo? Porque además somos comunidad de aprendizaje, Belén lo sabe, en la mayor parte de las materias trabajan de forma inclusiva, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en educación física no hay diferenciación y luego en otras materias hay integración, que no es inclusión, porque el PTD entra dentro del aula, ¿de acuerdo? Lo que llamaba antes Miguel el profesor sombra, ¿de acuerdo? Aún así hace un montón de actividades realmente inclusivas. La semana pasada, la última, en la que hicimos un teatro en el Paseo Linares, Valle Linares, y ya entre el alumnado participante había como 7 o 8 diagnosticados
yo puedo preguntar a cualquiera quiénes eran los diagnosticados, allí no se diferenciaba absolutamente a nadie, todos trabajaron por igual, ¿de acuerdo? Y eso para mí realmente sí que es la inclusión, ¿vale? Pero a lo que voy, por un lado estamos contentos porque estamos trabajando con un gran número de alumnos que están diagnosticados, ¿de acuerdo? Pero por otro lado nos estamos convirtiendo en Linares en un centro de educación especial, en un gueto de alumnado de educación especial, ¿vale? Entonces es una contradicción porque triplicamos la cifra legal de alumnado que deberíamos atender, ¿vale? Es decir, debería repartirse en otros centros de Linares y eso no está ocurriendo, estamos hartos de denunciarlo, pero no se reparten. Yo entiendo a la familia, es decir, para nosotros es un orgullo que las familias, cuando sus hijos terminan en el cole, pues el referente para los niños que tienen algún tipo de problemática sea nuestro centro. Pero tenemos que entender también que no podemos convertirnos en un gueto, como hay otros colegios que son guetos por motivos étnicos o socioeconómicos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Cuando hablamos de dinero y la gente me dice, ay, es que eso que tú pides, más profesionales, más instalaciones, más recursos, es que eso es muy caro. Es que la educación pública debe ser deficitaria económicamente. ¿Cómo vamos a hablar en términos de rentabilidad económica cuando estamos hablando de educación? Es que no somos una empresa, es que no estamos aquí para ganar dinero, es que estamos aquí para educar en sociedad, en igualdad de oportunidades, en equidad, en solidaridad. A nadie se le plantea la idea de que sea deficitario curar un cáncer, ni un tumor, ni en dar una silla de ruedas a una persona que no puede andar. ¿Cómo nos planteamos la rentabilidad económica en la educación, que es la base de la sociedad? Y estoy harta de escuchar cómo la gente me dice, hoy es que la educación pública es muy cara, la concertada sale más barata. Pero señores, ¿cómo nos ponemos esas palabras en la boca? ¿Cómo hablamos de dinero cuando estamos hablando de la educación de nuestros niños y nuestras niñas del futuro? Yo lo veo así, no sé cómo lo verá Miguel. Yo te voy a decir una cosa. No, a ti no nieves, no, no. Perdona, yo hablo así. Siempre. Yo hablo así. Pero que yo no... Bien, lo que quiero decirte una cosa. Es que no está de acuerdo, ustedes han conocido al doctor Soria, ¿verdad? Sobre las células madre y todo esto, ¿verdad que sí? Y la administración puso a su servicio una gran cantidad de dinero para eso. Para eso sí, para las células madre. Pero para un modelo de educación para transformar esto, no. Ni un duro. Y ya te digo, queríamos hacer nosotros 8 colegios y 10 años de mi vida gratis a la administración, el tiempo que fuera necesario para poner de manifiesto de que es posible construir otro tipo de escuela. Pues no, lo van a hacer. Al doctor Soria sí le han dado dinero. Yo no sé qué está pasando ahí. Parece que hay alguna historia ahí también, con ese dinero que se ha dado. Entonces, para la célula madre sí, para la educación no, ¿verdad? Para la bioquímica sí, para la educación no. No olvidemos que esto es un problema ideológico, señores, que es así, que no es un problema didáctico. Todo lo que estás diciendo es la pura verdad. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? No quieren. Porque a ver si una vez por todas se enteran ustedes, familia. Hay unos intereses económicos, está claro, en tener un modelo de escuela diferenciada aquí en España. Es que no puede ser que haya 3 modelos de escuela, la privada, la concertada y la amigo pública. Correcto, que te llamas tu apellido correcto. Que pone ahí correcto. Yo no sabía, lo pone correcto, digo. Antonio Cruz, que yo no estoy hablando de ustedes, vamos. Yo nunca digo la administración, lo que es la administración, que ustedes saben muy bien, porque nosotros llevábamos un proyecto aquí con Juan Bautista en el CED de Granada, y tuvimos que dejarlo porque la propia administración no lo alimentaba. ¿Entienden ustedes? Entonces, es que ya no es cuestión de venir a predicar, yo estoy harto de estas cosas, estoy harto. A mí no me importa, yo le digo, vamos a trabajar en un colegio, y ahí voy. Y ahí voy. Estuve trabajando en el instituto ¿cómo se llama? El instituto de Baza. Un instituto ahí trabajando. 4 años. Yendo de Málaga una vez al mes. Que está Baza lejos, allí. Entonces, eran 2 horas y media para allá y 2 horas y media para acá. A mí no me importa. Llámenme para trabajar y cambiar la escuela. La que sea. A ver si trabajamos. Esto no es fácil. Es muy difícil, porque es cambiar
todo un paradigma muy claro sobre cómo se construye el conocimiento. Entonces es muy difícil, ¿vale? Y con charlas así no sirve. Hay que ponerse a trabajar y remangarse, y ponerse a trabajar. Ojo, otra cosa, aquí he oído mucho como el sujeto psicológico. O sea, Pablo es Pablo porque es un sujeto social y sus hijos son sujetos sociales. Cuando le hacen un diagnóstico, cuando se hace un diagnóstico, no se puede uno acomodar a la media de los modelos psicológicos, sino que ese niño, esa niña, es un contexto determinado. No es lo mismo ser trisómico en Recogida que en el barrio de Almanjaya. De ninguna de las maneras es trisómico. ¿Qué significa que es trisómico? ¿Qué significa eso? O no es lo mismo un chico gitano, que no es lo mismo. Ustedes, hay que hablar del sujeto social, con sus características personales, con su contexto, con sus necesidades, con su vida, con su sabiduría. Eso sí, y en la orientación, el sujeto psicológico es una media de entre eso. En el supuesto de que se hable sobre ese sujeto psicológico, que yo no voy a entrar sobre el diagnóstico psicométrico ni nada. A mí me parece que hay que hablar de los sujetos sociales. Tu hijo, con tus características, o el tuyo, el otro. Pablo no es prototipo de los trisómicos. No. De ninguna de las maneras. ¿Comprendes? Sino que es un sujeto social. Yo no quiero ser tampoco. Yo voy a poner la llaga en el dedo, Pablo, porque esta pregunta ahora iba para ti un poquito. Sí. ¿A ti se te presenta socialmente como algo exclusivo, Sí. raro, diferente? ¿Esa es la sensación o la percepción global que muchos de nosotros socialmente tenemos? Cuando indagas y te metes dentro y conoces un poquito el proyecto Roma y todo lo demás, te das cuenta que hay muchos Pablos Pineda. Claro que los hay. Eso es lo que hay que Eso, en ese sentido, yo pongo el dedo en la llaga, Pablo. ¿Tú te sientes producto de un sistema y producto mediático? A ver, el único producto, si yo me tengo que considerar un producto, solo es de un proyecto. Es el proyecto Roma. Bueno. Gracias, Pablo. Es verdad. Y lo digo aquí, que soy especialmente sincero. Los demás, sí, está bien, vale, está ahí. Pero yo no soy un producto mediático. No es un hongo que sale por ahí, suelto, desperdigado, y sale por la tele. Y que, ¡ay, qué bonito es el hongo! No, no es así. Pero mira, Luisa, lo que dice, que la visión social es esa, Pablo. Ya. A lo mejor tendrías que reconducir tu manera de presentarte en sociedad. A lo mejor, que yo no digo nada. Yo no vaya a decir que aquí le dijo, yo no digo nada. Tú haz lo que te dé la gana. Lo que digo, ¿cómo se puede construir una imagen social de Pablo a través de los medios? ¿Cómo pueden manipular los medios? Sí. ¿Entiendes? O sea, a lo mejor uno se presta inconscientemente a ese tipo de manipulación de los medios. Bueno, ya. Decía Miguel que no es que Pablo conscientemente quiera ser ese producto mediático, sino que el uso social que se está haciendo de la historia de Pablo lo ha convertido en un producto mediático, Pablo. ¿Eres consciente de eso? ¿Te sientes así o sientes que estás en el camino que debes? Hombre, vamos a ver. Es verdad que yo, cuando me veo como producto mediático, cuando me veo en la tele, pues no siento que sea yo. Es una persona que está ahí en la tele, que hace reír a la gente, que hace reír, no sé por qué. Esa es la imagen que se da de cara a la sociedad, ¿no? Que soy el bufón. Pero detrás del bufón hay mucho más, ¿no? Ese es el problema. Todo el esfuerzo del colegio, todo el esfuerzo en el instituto, en la universidad, todo eso no se ve. Y claro, de cara a la calle, claro, ¿cómo le puede explicar todo eso? Es que eso es lo complicado, ¿no? Tú puedes explicar todo el proceso, claro, a mirar la señora, lo que quiere es verse en la tele y ya está, ¿no? Cuando va a un supermercado no puede hablar del proyecto Roma. A la señora del supermercado, ¿no? Que a lo mejor ni lo sabe. O no lo quiere saber. Pablo, ¿vale? ¿Y hasta qué punto Campeones, que vimos ayer la película,
tiene también ese tirón de producto mediático. ¿Desde qué momento es una película que plantea una realidad social que hay que cambiar? ¿Y en qué punto se puede producir esa inflexión en la que Campeones es un producto que vende en un momento determinado, donde se hacen una serie de análisis sociales? Bueno, aquí sí hay que comparar dos películas. La mía, la de Yo también, que fue, que sacó un tema muy importante también y que no ha sido producto mediático. De hecho, yo promocioné mucho la película y sin embargo en sala de cine apenas salió. Eso es verdad. Y sin embargo, Campeones sí, porque no toca un tema sensible, no toca un tema que afecta a la mentalidad, sino que va un poco a esa imagen que acabo de decir de bufón, ¿no? De personas que alegra, que divierte. Ayer nos vimos un montón al ver la película, ¿no? Yo creo que ese concepto, ese cambio de concepto hace que Campeones haya tenido ese boom tan fuerte, ¿no? Precisamente por eso, porque ha sido un género muy mediático. Los medios han dado mucho bombo. Se ha intentado llevar hasta el Oscar, además de la mejor película extranjera, mucho eco mediático. Entonces, creo que sí, el Campeones sí ha tirado del estereotipo y del tipo meme. El estereotipo es mediático. Cuando se plantean otras cuestiones, ya no son mediáticas. Me gustaría en este caso preguntarle a Nieves, ¿cuál es tu punto de vista en esto? Porque trabajas para lo que es la integración de estas personas y ver una película así, que lo pasamos bien, nos reímos, está llena de gags, de gracias facilonas y de risa fácil, ¿no? Esta película, de emociones también, sí. Si uno piensa, ¿no? Y va más allá un poquito de la película y se puede hacer un poquillo de rizo mental, pensando un poquito después. ¿Cómo ayuda o cómo no ayuda realmente productos de este tipo a la integración? Yo traslado lo que se comentó en la asociación en la que yo estoy como voluntaria, ¿de acuerdo? Pues la discapacidad a mí me toca desde, digamos, 3 frentes distintos, ¿de acuerdo? Por un lado, en el terreno laboral, porque trabajo en un centro con muchos alumnos diagnosticados, como comentaba antes. Por otro lado, porque tengo un hijo también diagnosticado, ¿de acuerdo? Con un 33% de discapacidad. El tema este lo sé, Miguel, lo sé. Lo sé, que esto es horrible, lo sé. Yo lo sé, con capacidades diferentes, pero al final yo cuando presento papeles y el sistema me pide papeles para todo el tema de la ayuda y la burocracia, al final está ahí. Lo sé. No. Miguel, totalmente de acuerdo contigo. Tengo que desaprender todo lo que he aprendido a la fuerza en estos años desde que diagnosticaron a mi hijo. Entonces, es cierto que todo ese proceso de aprendizaje del sistema, la burocracia, los baremos, todo eso, tengo que desaprenderlo, Miguel, por desgracia. Lo tengo que desaprender, ¿vale? Es decir, todo lo que he aprendido estos años, que yo no tenía ni idea del mundo de la discapacidad, o de las capacidades diferentes, de acuerdo, que es como deberíamos llamarlo, ahora me estoy dando cuenta que tengo que hacer el camino contrario, es decir, tengo que desaprender todas esas cosas porque quizás tengamos que mirar este mundo con otro ojo diferente, ¿de acuerdo? Pero es así, pero yo cuando cojo los papeles de mi hijo y su tarjetilla azul, pues pone eso, ¿vale? Por desgracia. Bueno, pues por un lado me toca el terreno personal, ¿de acuerdo? Porque tengo un hijo bueno... Sí, bueno, pues con capacidad diferente. En este caso, pues la etiqueta que me entregaron después de 8 años de distintas etiquetas, ¿de acuerdo? Porque mi hijo ha ido pasando por distintas etiquetas, aunque el niño siempre es el mismo. Mi hijo Javier siempre ha sido Javier y seguirá siendo Javier, me den la etiqueta que me den. Javier era el mismo el día que me entregó la etiqueta oficial y el día de antes de tener la etiqueta, ¿de acuerdo? Bueno, pues la etiqueta que él tiene es autismo, ¿vale? Leve, pero autismo. Y por otro lado, pues con el tema de Javier, de llevarlo a terapia, psicólogos, psicomotricidad, etcétera, pues me integré en una asociación que hay en Linares que es AIMPER, ¿de acuerdo? AIMPER por la mañana un centro ocupacional y por las tardes un centro de atención temprana. Bueno, a lo que iba, que me enrollo mucho.
A lo que me preguntaba Luisa, cuando estrenaron la película Campeones, ¿de acuerdo? Desde mi asociación fueron al estreno, organizaron una actividad con todos los chavales y chavalas de la asociación y fueron a verla, ¿vale? Y lo que se comentó en junta directiva y entre los trabajadores de AIMPER fue que es necesaria esta película, lo primero, y fijaros que lo que llevamos años y años luchando las asociaciones, la Asociación Integradora de Personas con Discapacidad o con capacidades diferentes, lo ha conseguido una película en muy poquitos meses, ¿de acuerdo? Es decir, lo que llevan años y años y años las asociaciones intentando hacer, que es dar visibilidad y normalizar todo lo que el mundo de la discapacidad, esta película en muy poquitos meses lo ha conseguido. Así que bienvenida sea, por lo menos en ese sentido. No sé cómo lo ven a la hora. Bueno, yo voy a añadir algo, Cortito porque Sí, cortito. Cortito. Nieve, léete un libro, Neuronas Espejo, de Jacoboni. N-I, Jacoboni, Neuronas Espejo, y otro de Rizzolatti. Vas a aprender mucho para transformar, después te lo doy si quieres, para transformar tu manera de interactuar con tu hijo, que me has dicho que es un niño con autismo, ¿no? Sí, eso dicen. Bueno, eso dicen. Me gustaría que leyera el grupo de investigación de Jacoboni y Rizzolatti, claro. Y a lo mejor cambiamos de pensamiento respecto a eso. Bueno, os voy a contar algo breve. El día 9 de enero de este año, en el Ayuntamiento de Madrid, tuvimos un encuentro precisamente para hablar de Campeones, en donde estaba el director allí, el Javier Fesser, estaba también la directora pedagógica, porque sabéis que se hizo con una directora pedagógica que decía a los muchachos lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo y demás. No estaba Javier Gutiérrez. Y estábamos 4 o 5 profesores. Estaba Mariano Fernández Guita, sociólogo, estaba yo, estaba esta señora que le estoy contando y tal. Y yo les dije que me daba vergüenza de oírlo. ¿Cómo podían llamarle discapacidad cuando la película era la más taquillera que había dado 2 millones de euros? Y digo, ¿cómo no se os cae la cara de vergüenza llamarle discapacitado? Y entonces yo le digo, al menos llamarle con capacidades diferentes. Lo cogió al vuelo Javier Fesser. Y cuando le dieron el Oscar, no sé si ustedes oyeron cuando le dieron el Oscar, dice, algunos dicen capacidades diferentes. De una pelea, el día 9 de febrero, en el Ayuntamiento de Málaga, en lo que se llama la caja de música o la sala de música, que se llama el lugar donde estuvimos. ¿Me oyes, querida? Sí, el lenguaje configura pensamiento. Yo voy a insistir hasta la saciedad, ¿sabes? Hasta la saciedad. Quizás no me escuchen, quizás me muera sin conseguirlo. Pero, Pablo, tú hablas de discapacidad muchas veces que te he oído. Pablo, ya está bien, ¿dónde dices que te has educado? Te debías de cortar la lengua cuando hablas de discapacitado. Tú acuérdate de Pepe García cuando una vez te dijo que los síndromes de Down eran discapacitados en clase. ¿Te acuerdas, Pepe? Entonces, Pablo, también tenías que ser un poco más... Oye, es que yo no vengo a regañar a nadie, pero bueno, ya está bien. Pablo. Sí, ríanse. Gracias, Miguel. Bueno, estaba por ahí Silvia, como veis. Hay mucha energía, ¿eh? Sí. Bueno, es que yo creo que, para empezar, este tipo de reuniones tendrían que disponer de más tiempo, porque hay gente que ha venido a contar cosas interesantes y han tenido que correr. Y luego los que estamos aquí también queremos intervenir, porque estamos aprendiendo todos, ¿no? Y esto se va a hacer cortísimo. En fin, y aquí falta mucha gente que debería estar escuchándonos hablar. Gente como Arcadia Espada, gente como el señor Imbroda. Mucha gente que necesita oír hablar de esto y al menos que sepa que sabemos las familias que tenemos el derecho a exigir que empiecen a actuar de forma diferente porque la ley nos ampara. Y de eso no te lo explica nadie, eso no te lo explica, esa es la manipulación, ¿no? Que hemos hablado de manipulación en varios contextos, no te explican que la ONU ha dado un toque a este país porque estamos en pañales y no estamos cumpliendo las leyes en materia de educación inclusiva. Eso no te lo dice nadie. No nos empoderan con herramientas de decir, puedes ir a tal despacho a pedir esto porque es que es la ley la que... O sea, no es una petición mía, no es un capricho, ni estoy cegada como madre. Es que se están incumpliendo las leyes
Y eso no lo explica. Esa es la manipulación que hay. Por eso decía una mamá que porque hay esta controversia en los padres con la especial sí, especial no, porque hay desinformación, manipulación y miedo. Porque no creemos en el sistema, no creemos que lo vayan a hacer bien, no creemos que haya voluntad de poner el tiempo, el dinero y todo eso que hace falta. Pero no significa que lo que se está hablando aquí tenga que caer en saco roto. Y el pensamiento somos nosotros los primeros y los que tenemos que empezar a usar otro lenguaje. Igual que ya no usamos varón o hembra en los papeles, se ha conseguido porque hemos cambiado el pensamiento. Ya no nos tienen que autorizar los maridos en la cuenta corriente, ¿vale? Como pasaba hace... pero porque se ha cambiado el pensamiento y se han exigido los derechos que se consideraban, y ya en los papeles no aparece varón y hembra. Ocurrirá igual el día de mañana con discapacidad, con porcentajes, con informes que no hablan de mi hijo, porque no conocen a mi hijo. En realidad solamente nombran lo que mi hijo no sabe hacer para su criterio, pero no hablan de mi hijo. Entonces todo eso lo tenemos que cambiar pensando de otra manera y expresándonos de otra manera, ¿vale? Y era lo que yo quería decir. Y Pablo, creo que tú también, la película Campeones ha tenido la suerte de tener un buen padrino y estar en un buen momento, y que alguien ha apostado económicamente por ese proyecto y le ha dado visibilidad. Tú has tenido mucha suerte porque a ti te han metido en el sistema educativo hasta el final. Yo creo que eres un privilegiado. Ojalá mi hijo también pudiera llegar hasta el final del recorrido porque alguien apostara por él. En el fondo, estas pequeñas, el proyecto Roma, la película Campeones, tienen de positivo que empiezan a cambiar las cosas. Y han estado, pues que han tenido un padrino adecuado, en el momento adecuado. Así que todo vale. Tu proyecto, la película y todo. Creo que tenemos que empezar a sumar y no a lamentarnos. Gracias. Bueno, no sé si hay por ahí, alzando la mano también había por ahí otro papá. Sí. Al fondo, sí. Bueno, yo solamente le quería a profesor López Melero... Perdona, ¿cómo te llamas? Paco. Vale, Al profesor López Melero le quería consultar. Yo he tomado aquí una nota sobre lo que yo creo que ha intentado transmitir. Y es una cosa que me interesa personalmente. Entonces, le voy a dar lo que he tomado y me dice si es correcto o me corrige. La relación en la educación entre el alumnado para generar conocimiento sigue el mismo patrón con el que se relacionan las partículas según la física cuántica. ¿Más o menos va por ahí? Ya está, si es una cosa personal mía. A ver, Ángel, un poco... Ángel, un momento, Ángel. Te lo digo porque si vamos a... Ay, perdona. Si va a hablar un poco de física cuántica... Ah, vale. Lo digo porque ve una noción un poquito para situar, digo, a ver si nos vamos a perder. Sí. Y luego si quiere agua. Perfecto. Perfecto, sí. Sí, no sé si esto funciona. Se ha agotado ya, se ha saturado. Solo quería añadir, Paco, sí, si quieres volvemos juntos y hablamos, ¿vale? Yo soy un amante de eso y estoy relacionando muchas cosas desde la física cuántica con la educación, pero son cosas mías, no es para traerlas aquí como verdaderas, ni como ciencia, ni como, sino son interpretaciones que yo hago, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no me lo tomen como una verdad que yo he demostrado ni nada de eso, ¿de acuerdo? Y a mí también. Perfecto, Paco, hablamos. Hay una cuestión que sí creo que es importante. Ustedes están aquí un colectivo de 200 personas, no sé los que están, 150, no sé. Estaría bien que en media página o en una página escribieran estas conclusiones y estas ideas y se las mandaran al consejero de Educación de la Junta de Andalucía con un acuse de recibo diciendo si la han recibido o no. Y se ponga a su disposición para esas ideas. Porque si no se queda aquí. Escriban media página
cuando terminen las conclusiones y se le dice, estamos dispuestos a hacer esto y aquí está la CODAPA para eso. Miguel, lo hemos propuesto. Queremos que apunten, que tomen nota y que nos lo pasen. Y luego lo queremos pasar también a prensa y qué conclusiones hemos sacado. A la administración de prensa para que no vean la denuncia, sino que vean una colaboración, algo para trabajar. Vale, ¿alguna pregunta más de alguien por ahí? Bueno, hay una cosa que yo creo que se puede quedar un poco descolgada, Pablo, porque tu película, Yo también, la temática era muy diferente a la de Campeones. ¿Alguien ha visto Yo también por aquí, por la sala? Sí. Va mucho sobre tu vida, ¿no? Un poco autobiográfica puede ser. Y además plantea un tema que a lo mejor socialmente no sé si estamos todavía preparados para aceptar como normal, ¿no? Que es una relación amorosa entre una persona con capacidades diversas, Sí. con otra persona que también es de capacidades diversas. Yo soy de capacidades diversas también. Todos somos de capacidades diversas. Exactamente, pero en este caso... Es decir, ¿la sociedad está preparada para ver a Pablo Pineda, por ejemplo, con una mujer como yo? Pues mira, yo lo dudo. Fíjate. Dudo que esté preparada. Solo basta escuchar el principio del discurso de don Miguel López Melero. No, Miguel. Don Miguel, como cuando yo era pequeño. No. Solo falta escuchar el discurso de Miguel Melero para daros cuenta de que eso, de que no ha cambiado. O sea, dudo que estemos preparados. También es un tema ideológico, sin duda alguna. Cuando tú hablas de un discapacitado, por ejemplo, no piensas que podamos tener una relación sexual o afectiva como otra persona. Las palabras ya te implica el modelo. Con lo cual, yo no soy ojalá algún día piensen que un señor de edad puede ser un galán, alguien con sex appeal, un atractivo, que atraiga a las mujeres. Nunca va a ser así. Porque siempre se piensa en el otro modelo, ¿no? El discapacitado que no va a poder, que tal, que no es más feo. En fin, que no, yo creo que es otro modelo distinto, ¿no? Pablo, sabes que tenemos también un problema con el constitucional. Ajá. Ustedes deben saber que Pablo no puede ejercer como funcionario. Es verdad. Porque él está considerado ante las leyes como una persona deficiente mental. Y hasta que no cambie eso, y además por unanimidad, no puede. O sea, Pablo hizo sus estudios y sin embargo no puede ejercer. Pero hay otra cuestión. Imagínense, ¿era Marta Almadillo? Marta, que vas a clase, tú no conoces al profesor, está en tercero de primaria y te recibe Pablo y dice, yo soy el profesor de su niña Antonia o María o lo que sea. Los días de tutoría son los martes de 4 a 4:30, cuando ustedes pueden pasar. Tú tienes la formación suficiente, éticamente eres madura para comprender que Pablo Pineda te puede aconsejar para cambiar tu contexto familiar. Ustedes pregúntenselo ustedes. Claro. Que no es cuestión de ser maestro, ¿no? Nosotros lo que queríamos era cambiar la sociedad, cambiar la facultad. Uno de los méritos es que no tenemos la formación de pedagogía terapéutica ni nada de eso. En la única universidad que hay en España no existe el grado de educación especial. Eso es el único mérito que hemos podido conseguir. No, porque yo estudié. Hombre, claro, ya lo sé que tú estudiaste eso. No, te digo que ya por lo menos eso es un cambio, ¿no? Hombre, ya no esté. Claro. ¿Vale? O sea, Eso es lo importante. Pero nunca hacen referencia. En la Universidad de Málaga han dejado de estudiar pedagogía y todos los profesores tienen que tener una formación en la diversidad. No lo dicen, sino Pablo Pineda. Y siempre van ¿y esto qué es? Entonces, pregúntense ustedes si alguna vez, un chico que tenga algún tipo de dificultad motriz y que una persona, pues que su manera de hablar
O se le cae la baba cuando te va a echar la cerveza, tú pides allí, te encuentras, hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. ¿Quiero una cerveza? ¿Quiero una aceitunilla? Y se le cae la baba. ¿Tú te tomas la cerveza? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión? Mucho de respeto. ¿Comprende lo que quiero deciros? Pero es que, ya te digo, antes yo empecé diciendo que esto no está humanizado para personas que tengan unas distintas peculiaridades, pero tampoco lo está, el Rincón no está. Yo ya he protestado 3 veces al Ayuntamiento de Rincón, porque todavía existe para aparcar. Que he protestado en el Rincón hasta 3 veces por escrito, diciendo que quiten de una vez discapacitados el rótulo y abajo en el suelo. Coño, que hasta en el aeropuerto ponen sin barrera, joder, en lo otro ponen atendo, joder, y todavía en el ayuntamiento ponen discapacitados. Yo no sé si aquí ponen discapacitados o no. Todavía, joder, ya está bien. Y tú fíjate. Entonces, estamos pidiendo que la escuela transforme todo y sin embargo la sociedad es una sociedad excluyente. Por eso, escriban, por favor. Escriban a la administración. Yo no sé ya, yo ya no sé. No, yo por fortuna, ¿vale? O por fuerza o por lo que tal, he tenido la suerte de poder viajar en ninguno de esos servicios. Ni atendo, ni sin barreras, ni nada. Pablo, nosotros hemos viajado a Roma y tú te has tenido que quedar en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Madrid, Pablo, porque no tenías el permiso de tu padre, es verdad, porque estaba en la maleta metido y no nos dejaban viajar a Roma. Es verdad. Estábamos en Puerto Rico en un congreso que yo iba de Buenos Aires, tú venías de Madrid. Y me llamaban por megafonía diciendo, profesor López Melero, acuda a no sé dónde. Y yo acudo y me dice, es que hay un chico ahí con síndrome de Down, que no me dijo eso, pero bueno, que dice que viene a un congreso y que es maestro. Pregúntenle ustedes a él. Pero es que pregunta, él dice que hable con usted. Conmigo no tiene que hablar. Hable con usted. ¿Le han dicho que es profesor? Pues será verdad. No, es que si no hay una persona que lo recoja. ¿Cómo? ¿Tú me oyes? Sí, claro. ¿O es que tú me lo estoy inventando yo? No, para nada. Entonces, esa madurez ética no existe. No existe. Entonces, tenemos que construir esa madurez ética. Pero tiene que empezar desde hoy mismo, aquí. Por eso yo decía, si se compra una espátula, en el neocorte van limpiando todo eso. Porque es que está lacrado en el neocorte. No, yo lo veo en los aeropuertos. Es sin barrera, o el atendo, las estaciones de Renfe, ¿no? Yo lo veo. Y digo, mira, por lo menos yo siempre voy con mi billete, entro como un ciudadano más. Ahora sí. Menos mal. ¿Vale? Menos mal. Está claro que al final la sociedad, a base de pico y pala, va cambiando, aunque todavía le queda que quitar muchos sin barreras y muchos atendos, porque aún los hay, Hombre, es verdad que el atendo, o el sin barreras, también va para personas de 80 años. ¿Vale? Claro. Bueno, cuando se habla y se abre el debate, hay gente que se le empieza a encender la bombilla, ¿no? Y a recordar casos que habían pasado como un poco inadvertidos y ahora se da cuenta de la crudeza que puede tener muchas veces el lenguaje, ¿no?, que utilizamos y el contexto en el que actuamos normalizando situaciones que excluyen. Y me estaba comentando que tenías algunas, ¿no?, por ahí. Por desgracia, es verdad que todavía queda hacer muchísima pedagogía y necesitamos muchísima formación, y yo me incluyo, ¿vale? Pues por citar algunos ejemplos que me han ocurrido así últimamente, ¿de acuerdo? Hace un par de semanas tuvimos una reunión con una familia porque la hija, la alumna, había tenido un problema con un niño que tiene problemas, ¿de acuerdo? Y las palabras gritando de esa familia era, es que mi hija no tiene por qué aguantar a un niño tonto que no sabe comportarse. Esas fueron las palabras textuales de esa familia, ¿de acuerdo? Entonces ya me contaréis a ver dónde está la discapacidad, si en el niño o en la familia, que se supone que es normal, ¿vale?
Un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo, ya este me toca a mí más de lo personal. Pues te pone la maestra en la agenda, Javier necesita ayuda en inglés. Qué gran descubrimiento. Deberíais, refiriéndose a padre y madre, poneros con él a repasar por las tardes, que yo me quedé un poco así cuando vi la agenda y dije, vamos a ver, esto es como si yo a mi alumno de bachillerato le digo a la madre, que es cajera en el Mercadona, mira, esta tarde cuando llegue a casa ponte con tu hijo, le explica la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que esta mañana no se ha enterado bien. Pero vamos a ver, es que eso no es mi trabajo. Aunque yo sea docente, yo soy docente por las mañanas en la escuela, pero yo no puedo hacer el trabajo de la maestra, o no debería, o ella, vamos, no debería pedírmelo, porque por suerte, creo yo, pues mi hijo ha caído en el contexto que ha caído, pero yo sí cae en otro contexto. ¿Qué ocurre con mi hijo? Y ahí entra otra vez el principio de la equidad. Y ahí entra también la importancia de la educación pública, que debe garantizar que los niños y las niñas, nazcan donde nazcan, tengan la familia que tengan las mismas oportunidades. ¿Vale? Sí, sí, ¿vale? Yo suelo poner, mira, hoy está aquí Luisa, que llevamos muchísimos años sin vernos. Cuando se habla de educación pública y que de los éxitos o de los fracasos, a mí siempre me gusta ponerme como ejemplo, ¿de acuerdo? A mí y a algunos de mis amigos que estudiamos nos criamos en un barrio, ¿de acuerdo?, bastante deprimido social y económicamente, de Linares, Luis y también, pues las dos somos del mismo barrio, ¿de acuerdo? Y estudiamos en el colegio público, que sigue existiendo, y en el instituto público del barrio, y yo creo que nosotras y nuestros amigos pues hemos tenido bastante éxito, creo, en lo profesional, ¿no? Es decir, pues hemos, digamos, ascendido, en cierta manera, pues económica y socialmente hasta cierto punto, ¿vale? Desde luego siempre estaremos agradecidas, y no sé ella, pero yo siempre estaré eternamente agradecida a mis padres que me apoyaron, pero sobre todo a la educación pública, a los maestros y las maestras que tuve. Cuando yo ahora subo a mi barrio, que he trabajado allí 5 años, y veo lo que han hecho con la educación pública, es completamente un gueto el barrio. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Desde que yo estudié, ahora yo ya tengo unos años, pero tampoco soy tan vieja. Y Luisi tampoco. ¿Qué ha ocurrido en estos años? ¿Qué han hecho con la educación pública en el barrio? Y supongo que lo que ha ocurrido en mi barrio ha ocurrido en muchísimas ciudades de España. Por poner un ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿vale? En Linares tenemos un 50% de educación pública, un 50% de educación concertada, luego hay también un instituto por ahí que es completamente privado. El 60% del alumnado va a la concertada, el 40% va a la pública, pero los alumnos diagnosticados, el 90% van a la escuela pública. Estigmatizado, diría Miguel, ¿vale? Estigmatizado. ¿Qué está ocurriendo? Cuando hablan de la elección de libertad de los padres, los centros educativos y demás, están hablando de una completa mentira. Si yo siguiera viviendo en el barrio en el que me crié, yo no tengo libertad de elección para llevar a mi hijo a un colegio público de calidad. No existe. Tengo un gueto, otro gueto y otro gueto. Y yo no quiero un gueto para mi hijo, yo quiero un centro en el que haya una realidad social. Yo voy por la calle, veo una persona en silla de ruedas, veo uno más alto, uno más bajo, uno rubio, uno moreno. ¿De acuerdo? Es decir, veo un gitano, veo un castellano, veo un blanco, un negro, un amarillo y un azul, como yo digo, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero que mi hijo viva las clases. No quiero un colegio gueto, ni en un sentido ni en el otro. Y deberíamos plantearnos como sociedad qué tipo de educación queremos para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿vale? Y ahí dejo esa reflexión. Sí, pero bueno, claro, pero esa es la forma de pensar que tenemos tú y yo, pero muchas familias no lo ven así. Bueno, para contextualizar un poco, es un barrio de 15.000 personas, que puede ser como un pueblo, ¿vale? 15.000 personas. El colegio tenía, cuando estudiábamos nosotras, tendría unos 600 alumnos. Era un colegio bastante grande. Había 2 colegios, no solamente ese, había 2. Es decir, imaginaros la cantidad de gente, ¿no?, que se movía. Ese colegio, la mitad ahora de ese colegio está cerrado. Son clases fantasmas. Solamente la última vez que hablé con el director del centro y la jefa de estudios en ese colegio, se ha quedado solo para población gitana marginal, donde tienen un proyecto que le han premiado porque lo han hecho con integración, pero no tienen dónde integrarse porque son solo ellos, son esta etnia sola con ellos.
Los padres participan, los niños sacan buenas notas, sacan su currículum para adelante, consiguen objetivos, pero siguen marginados y excluidos en este centro. Y entonces no sabían qué iba a pasar, y la última vez que hablé con ellos se emocionaba, en este caso la jefa de estudios, porque veían que al final iba a ser un apagón, el de un centro que había tenido 600 alumnos, en el que hemos estudiado tanta gente y en el que yo he aprendido tanto, porque he convivido con gente de todo tipo que me ha enseñado muchísimo. Y esa diversidad ha sido increíble. Y entre los profesores que nosotros hemos tenido profesores increíbles. Yo ese colegio siempre lo recordaré. Algunos de ellos llegaron a la política, han sido parlamentarios en el Parlamento andaluz, y a mí me han dado lecciones increíbles. Y siempre nos dijeron, no hay techo, podéis seguir para adelante y se puede. Y eso lo tuvimos en ese colegio, en la educación pública. Entonces, es verdad que ahora ver ese desmantelamiento duele, y ves un desmantelamiento donde se marca la segregación. Por eso cuando antes veía, hablando a los ponentes anteriores, a Ana, a Antonio y a Jesús, yo veía que estabais haciendo como muchos cajones de apartados, metiendo tipologías, porque me han resultado tipologías frías, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿es posible que desde la regulación normativa exista la creatividad desde vuestra área para empezar a construir o a salirnos de esos perfiles que están tan cuadriculados? Es que me ha dado un poco de repelús, de verdad, escuchar algunas cosas, y creo que tiene que ser muy frustrante, si tienes otra manera de ver la educación, tener que decir, sigo esta guía, pero no me vibra, no tengo la vibra interior, o sea, el alma no me camina ni me transita por ahí. Y os voy a pasar el micrófono. ¿Sí? A ver, es que nosotros nos guiamos por una categoría diagnóstica, como sabéis, pero también os he dicho al comienzo, hablando, que nosotros lo que determinamos, esas medidas específicas, necesidades específicas de apoyo educativo, nos fijamos en lo que necesita el alumno, no en el diagnóstico. Nosotros el nombre de un trastorno del espectro autista no nos dice nada, ¿entiendes? Lo que pasa es que tenemos que hacerlo. A la hora de evaluar un niño, evaluamos que el hijo de Nieves pues padece un trastorno leve del espectro autista, ¿vale? Pero nosotros lo que hacemos es lo que necesita el alumno, partimos de ahí. Que es lo que hemos dicho, la evaluación está centrada no en las carencias, sino en las potencialidades. Y de ahí viene la frase que he comentado antes de Pablo Pineda, que lo importante no son tus limitaciones, sino saber lo que eres capaz de hacer. Pero a nosotros nos indican que tenemos que poner un nombre, pero ese nombre nosotros no le hacemos caso, ¿no? Antonio, esa frase es de Freire, no es de Pablo Pineda. Es de Pablo, si la ha cogido Pablo, eso es de Freire, de Pablo Freire, que dice que el profesorado tiene que todas las discapacidades o todas las dificultades las tiene que transformar en posibilidades. Sí, pero vamos a ver, yo no voy a criticar a vosotros, bendito sea yo, vamos, ¿quién soy yo para criticaros? Eso, pero a mí sí que me parece que vosotros tenéis un papel muy importante como orientadores y como en el diagnóstico. O sea, no se puede seguir manteniendo ese diagnóstico y hablando de autismo cuando hay investigaciones que ponen de manifiesto que aquellas personas que tienen dificultades para poder comunicar sus sentimientos y sus emociones, ya hay investigaciones hechas, que he puesto de Giacoboni y Rizzolatti sobre las neuronas espejo, y cómo trabajando a través de esas neuronas espejo y todo eso se puede subsanar todo eso que se llama autismo. Por eso, ¿por qué no hay esa formación en las facultades? ¿Por qué no la hay? ¿Y por qué no hay esa formación en la neurociencia? Entonces, claro, no se puede seguir manteniendo los informes psicométricos. No se puede seguir manteniendo. No hacemos informes psicométricos, hacemos informes de evaluación psicopedagógica. Tenemos en cuenta, vuelvo a repetir, todos los aspectos que influyen en el desarrollo del niño, y además tenemos que basarnos en lo que dice la evidencia científica, que son los manuales diagnósticos que están por la Organización Mundial de la Salud, que tiene sus CIE 10. Dímelo, el MSS... No, perdona.
la OMS tiene su CIE bien, ¿no? ¿Sí? Pero eso está basado en evidencia científica de muchos científicos. Tú dime una investigación que diga que para conocer a las personas se tengan que pasar ese tipo de pruebas. No existe. Pero vamos, no existe. Usted está hablando de ciencia. No me hable de usted, por favor. Bueno, Miguel, está hablando de ciencia. Nosotros tenemos que basarnos en algo para de alguna manera dar respuesta a esos chicos. Y como ha dicho Antonio, nosotros solamente decimos, el chico presenta, el alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a su espectro autista, a su TDAH o lo que sea. Pero lo más importante del informe de evaluación psicopedagógica son las medidas que se van a llevar con él, tanto ordinarias como específicas. Y las ordinarias son para todo el mundo, incluso para ellos. En ocasiones hacemos programas específicos para aquellos aspectos del desarrollo que están, de alguna manera, que los tienen diferentes, pues para darle respuesta. Pero sí que es verdad que se puede mejorar y que a lo mejor la categorización es muy fría. Lo entiendo, pero es la única manera, porque si no, no se le podría dar la respuesta que quisiéramos. Bueno, de verdad. Miguel. Una cosa, quiero decir. El TDAH es un invento de la farmacéutica. Ya está bien hablar de TDAH con o sin, ya está bien. Y existe investigación, y hay aquí un grupo de investigación en España, y hay un libro escrito, Buscando la Normalidad, que se puede ver cómo se puede trabajar y cómo antes lo que yo estudiaba, cuando en los años 60 y 70 que yo estudiaba, cuando no había nada, porque hay 3 vías para conocer al ser humano. Una, la genética, otra, la neurología y otra, el ambiente. Cuando no existe, se dice, si tiene una disfunción cerebral niño, decían lo que nos enseñaba entonces. Hoy se habla de TDAH, es un invento, ya está bien. Y es un invento de la farmacéutica, ya está bien. Y ustedes tendrán que protestar también. Y hay investigaciones que ponen de manifiesto todo eso. Ya está bien que se siga hablando. Que es un negocio. Oye, entonces, ¿de qué ciencia estamos hablando? A mí me gustaría que pudiéramos tener un encuentro sosegado, discutir bien una investigación, por grupos de investigación y tal. Que es donde a mí me gusta discutir y traer aquí nuestras investigaciones. Y decir si la escuela produce un proceso lógico de pensamiento, si el conocimiento empieza en la percepción o no empieza en la percepción. Y eso ya lo decía Vygotsky. Nosotros venimos con una herencia, que es la posibilidad de ser, de percepción, de atención, de memoria, o sea, todos esos procesos. Pero luego es la cultura, la semiótica y el lenguaje. Está el libro del lenguaje y pensamiento. Y está tanto. Y está demostrado que el socioconstructivismo posibilita todo eso. Eso está demostrado en pedagogía. Entonces, hay tantas cosas en pedagogía que no se aplican, queridos amigos, de verdad que no quiero enfadarme con nadie, pero... Para nada, yo no me estoy enfadando contigo. Estamos rebatiendo. Pero te convendrá conmigo que también existen investigaciones que dicen que sí existe el TDAH. Y le voy a decir una cosa, estoy de acuerdo con usted en que creo que no existe el TDAH, pero es mi percepción, ¿de acuerdo? Yo tengo que basarme en lo que dicen los manuales diagnósticos, ¿de acuerdo? Pero que hay 2 paradigmas. Claro, es que hay 2 paradigmas, una sobre el déficit y otra sobre la diferencia. No, yo lo único que decía, que creo que al final lo importante no son las etiquetas, es la forma de trabajar que tengamos con el alumnado. Claro, es decir, lo que pasa que es cierto que a ver, como ocurre con todas las materias y demás, pues que a veces las etiquetas nos facilitan el trabajo, ¿no? Y es un poco eso, pero que el problema es cuando las etiquetas crean prejuicios, ¿no? Y yo lo noto en el tema de mi hijo, es decir, si yo no digo que mi hijo tiene autismo leve, no... Cuando yo ya te cuento, porque claro, él tiene ciertas rarezas, peculiaridades y sus diferencias, ¿de acuerdo? Pues entonces, claro, cuando yo digo, sí, es que tal, me da la sensación de que entonces ya la gente, claro, empieza a observar lo de este niño, yo como no me había dado cuenta que este niño es raro. ¿De acuerdo? Pero el problema está en eso, ¿no? No está en el niño ni la etiqueta, sino está en los prejuicios que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que tenemos que ir desmontando poquito a poco. Un buen torrente de voz. Yo creo que estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Al final, todos esos prejuicios y todo eso se desmonta y se va cayendo cuando se comparten espacios. Y la educación, y la escuela, y el cole, y el instituto es un entorno fundamental para eso. De manera que es todo lo mismo. ¿Por qué a los profesores les cuesta tanto trabajar en temas de educación inclusiva? Porque no se han educado ni se han formado
con iguales, con la diversidad, no se le ha formado en la facultad en otros términos que no sean los de para todos, los de para la norma. Entonces estamos ahí en la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que el valor de la educación inclusiva es el componente social. Para mí es la clave de la inclusión, el componente socializador. De manera que hasta entonces, cuando tú vas a un hotel que no sea Ilunion y te atiende un chico con síndrome de Down, con discapacidad intelectual o con discapacidad auditiva, lo primero que piensa es: ¿me dará bien la habitación? ¿Entendéis? Entonces yo creo que eso es un poco la clave de la inclusión, al menos desde mi perspectiva, porque es verdad que el tema genera tanta polémica. Nada más. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, por allí han alzado. Silvia. Bueno, yo solamente quería decir que lo que acabas de decir no es tu percepción, es la percepción. O sea, no vamos a tener una sociedad madura para que una persona como Pablo sea el profesor de nuestros hijos, porque es capaz de darle clase a nuestros hijos hasta que todos convivan y crezcan juntos y aprendan mutuamente, porque Pablo aprenderá de los compañeros por estar en inclusión y los compañeros aprenderán de Pablo, sobre todo a que las personas con diversidad funcional son capaces de muchas cosas, y para eso tiene que eliminarse ya la segregación como paso primero. Luego ya veremos qué hacemos, que no se asuste nadie, que no va a pasar nada. Pero mientras haya segregación, la inclusión es una falacia. Vale, otra palabra por aquí. Yo en ese sentido la verdad que me siento muy privilegiada porque mis hijos están escolarizados en un centro donde hay mucha diversidad funcional. Y recuerdo, quiero compartir una pequeñita anécdota. Mi hijo en 4 años fui a, pues lo típico de que va la madre a contar, pues ya no me acuerdo qué les conté, la verdad. Y entró un niño del aula específica, porque aparte de tener un aula específica, de haber alumnado escolarizado en las aulas, hay una aula específica. Entró un niño de la aula específica y el resto de compañeros vinieron y me dijeron: a ver, habían normalizado completamente que había un niño, un compañerito más, que a veces pegaba, pero no pasaba nada. Y eso, yo creo que a mí me enseñó, dije, jo, qué gusto, qué maravilla. O sea, esta clase, cuando acaben y vayan al instituto, van a haber normalizado tantas situaciones que les va a hacer mejores personas, sin lugar a dudas, ¿no? Es que yo creo que la educación inclusiva habla también de mi hijo, de ese derecho a educarse en una realidad real y no en un entorno sesgado. Es decir, yo creo que hablamos siempre de la presencia de la discapacidad, de tal, pero al final la educación inclusiva habla también de mi hijo, que a priori no tiene discapacidad, pero también es su derecho a educarse en condiciones de normalidad, con todo lo que es la sociedad, con toda la realidad y la diversidad que compone nuestro entorno. Hombre, es que me mayor discapacidad de no respetar absolutamente. Porque yo no necesito comprenderte ni necesito ninguna situación. Yo aquí no necesito, si te comprendo mejor, pero si no te comprendo, yo no necesito comprenderte porque yo no vivo tu vida. Yo lo que necesito es respetarte. Y ya está. Y eso es lo que necesitan los niños. Y los niños, cuando son pequeños, se respetan. Si luego no lo hacen, es porque nosotros les hemos enseñado que tienen que integrar compañeros. No, perdón, es que ese compañero tiene su sitio igual que él. Simplemente planteándonos que necesitamos integrar, ya estamos, no, es que todos tenemos nuestro sitio. Sí, ya, y los niños eso es lo que entienden. Además, no tiene sentido. Si tú desde pequeño, estoy un poco adelantando, pero los separas. Que en el imaginario colectivo tú le estás diciendo a tu hijo o hija que está bien lo que estamos haciendo, que a los diferentes, con esas características, tampoco me quiero adelantar porque luego lo que quiero contar, pero sí que es cierto que un poco yo creo que esa es la clave de la inclusión.
Bueno, como nos quedan ya muy poquitos minutos, no sé si tenéis hambre ya por ahí después de este debate intenso, a mí me gustaría terminar con Pablo, ¿vale? Y te voy a preguntar una cosa, porque tiene mucha razón lo que decía ella. Los niños acogen con una naturalidad absoluta todo y encajan y pueden ser unos grandes maestros si sabemos observarlo. ¿Cómo te hubiera gustado, Pablo, que hubiera sido la sociedad en la que tú has crecido? ¿Qué te ha faltado, qué no has tenido y cómo te hubiera gustado poder desarrollarte? Aparte de que sé que has publicado libros, que sales en la tele, que eres actor en una película, bla, 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 toda esa parte del personaje que nos podemos hacer como persona en la vida, pero realmente a ese Pablo Pineda personal, cuando está uno solo en su habitación con su pensamiento, ¿cómo le hubiera gustado que hubiera sido la sociedad en la que ha crecido? Pues mira, nunca me habían hecho esa pregunta, la verdad. Y creo, si reviso un poco hacia atrás, desde la época del colegio, sí es verdad que yo recuerdo que los niños en el colegio, en principio, yo les veía un poco, me decían cosas que a mí no me gustaban. Yo creo que ha faltado un poco, y eso que me apoyaron mucho los amigos del cole, pero sí es verdad que hicieron un sobreesfuerzo que, visto ahora por mí, digo, si todo hubiese sido más natural, o sea, más inclusivo, o sea... ¿En el Bergamín a ti no te respetaban? Sí, por supuesto. ¿En el Cánovas del Castillo no se te respetaban? Por supuesto. Ángel. Por supuesto. Miguel, perdona, ya te he puesto Ángel, ¿eh? Miguel. El subconsciente, te digo Ángel. Miguel, vamos a dejar que Miguel Pablo, Ángel. como tenemos pocos minutos, vamos a dejar que Pablo termine. O sea, por supuesto que me han respetado en el colegio, por supuesto que me han respetado en el instituto y en la facultad también me han respetado, pero sí es verdad que se han esforzado en respetarme. A eso me refiero. Perdón. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir, Miguel? Yo creo que tu ausencia mayor socialmente no está en el ámbito académico, sino en el ámbito amoroso. Sí, o sea, eso es verdad. O sea, tú te sientes con competencias cognitivas suficientes como para amar a una persona, y sin embargo, pues jamás sabes muy bien que se van a enamorar de ti. Entonces ese sufrimiento sí que tiene que ser terrible. Sí. Entonces a mí me parece que esa dimensión humana, donde aquí todo el mundo, ¿qué pasa? Más abajo. Digo, esa dimensión humana, porque aquí todo el mundo puede hacer el amor. Si yo no, ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Por favor, señora. Por favor, señor, dígame usted cómo. Dígame usted cómo. Que nosotros hemos hecho de todo lo habido y por haber cuando era joven. De todo lo habido y por haber. Incluso enseñarle cómo tiene que ligar. Es verdad. Incluso. Porque no consistía solamente en eso. O sea, yo las horas que me he dedicado a hacer un ser social a Pablo, en donde, ¿sí? ¿Entiendes? No sabe. Es que hay que saber muchas cosas. Que hacer el amor no es follar solo, es otras cosas. Es saber querer, ser querido, es muchas cosas. Pablo, en eso falla. No tienes que fallar, tú no fallas, Pablo. Es el otro. Claro que falla la sociedad, claro que sí. Esa chica que tiene miedo a... No, ¿qué miedo? Cuando ella le han educado en un modelo muy claro. Sí. Y tiene un arquetipo, y tiene un canon. Sí, ya en ese canon no estoy yo. Evidentemente. Eso es así. Entonces,
¿Qué cambios tan importantes hay que hacer en eso que se llama afectividad? En ese respeto a las peculiaridades. Esa es la humanización, Pablo. Que no es que sean maestros, no sean maestros, que ganen tanto, que ganen menos. Eso es lo menos importante. Es cómo yo, siendo una persona inteligente, mi afectividad está tirada por los suelos. ¿Cómo es posible? Sí, y la verdad que he sufrido mucho por eso. Sobre todo la intimidad. No voy a hablar de intimidades porque creo que no es natural. Ya. Porque hemos hablado 1001 vez. Sí. Entonces, esto es muy complejo. Esto es muy complejo que dice Luisa, ¿entiendes? Sí, lo sé, por eso, como no hay tiempo, vamos a dejar que Pablo finalice con algo. Si quieres añadir algo, Pablo, rápidamente. Yo creo que lo que yo siempre digo, y aunque cada vez yo ya no hablo, querido Miguel, cada vez hablo más de capacidades especiales. Ya no hablo tanto de discapacidad, porque eso ya en mi vocabulario no está. Tú recuerdas a Pablo Pineda desde hace muchos años todavía. No, Pablo, yo te conozco de ayer. Ya. A ver, Pablo. Pero bueno, aparte de eso... podemos hablar ahora, vosotros en la comida, sí que me gustaría que hiciera, si eres capaz, ¿vale? Un cierre. Un cierre. Un cierre. De hoy, ¿qué te llevas? Yo de aquí me llevo el poder en que cada uno se tiene que replantear sus propias ideas, sus propios arquetipos y darse cuenta que la etiqueta lo que hacen es fastidiar. O sea, fastidiar en el concepto vulgar de la palabra, ¿no? La etiqueta no sirve para nada más que para discriminar y nada más que para poner muros artificiales y falsos a algo tan importante y tan natural como es la diversidad. Y es así. Yo creo que todos somos diversos, todos somos... ¿Por qué hay que decir capacidades especiales a un colectivo? Todos tenemos capacidades especiales y todos tenemos nuestra propia discapacidad también. Con lo cual eso también hay que asumirlo. Yo creo que de aquí tenemos que sacar que la inclusión empieza desde uno mismo, para luego exportarlo al resto. Yo creo que al final uno tiene que replantearse lo que tiene que enfrentar todo el mundo, no solamente los de aquí, sino los de aquí, más subiendo también a, como hemos hablado antes, de la esfera política y empresarial, que por eso están trabajando en la Fundación ADECO, para que las empresas y la administración cambien de mentalidad, cambien de modelo, cambien de paradigma y que al final el proyecto Roma no solo empiece desde abajo, sino que llegue también al presidente del gobierno o a la ONU o a donde sea. Bueno, pues yo quiero dar también las gracias a todos vosotros por creo que ha sido intenso, que casi a veces me tengo que levantar, porque decía con qué pasión se está hablando. Y a mí, Miguel, me ha recordado desde que leí un poquito del proyecto Roma y todo esto, a un libro que leí hace un tiempo y que lo quería recomendar. Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él es un psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Y después de escribir un libro al ser supervivientes, sabéis que muchos supervivientes no soportaron sobrevivir, terminaron suicidándose. Él logró sobrevivir, escribió ese libro y dijo algo que yo creo que Miguel va a compartir enormemente. Él dijo que el sentido de la vida era llegar aquí para ser amados. Si de verdad amáramos de esa manera, no de lo psicoamoroso, sino con esa plenitud y esa perspectiva, la integración no haría falta realmente. Que muchísimas gracias.